Recientes casos de violencia ocurridos en Tlatlaya y Ayotzinapa, feminicidios en Chihuahua y el Estado de México, ataques a periodistas en Guanajuato y Veracruz, así como el secuestro y asesinato del diputado federal Gabriel Gómez Mitchell en Jalisco, nos obligan a abrir un nuevo expediente. ¿Qué está pasando con la delincuencia y el crimen organizado en nuestro país? Según el Sistema Nacional de Seguridad Pública, tan solo de enero a marzo de este año se registraron 4.047 homicidios, 428 secuestros y 1.824 extorsiones a lo largo del territorio nacional, siendo Guerrero, Morelos, Sinaloa, Tamaulipas, Michoacán y el Estado de México los que registraron el mayor número de delitos. El nuevo gobierno priista no ha podido dejar atrás la inseguridad y la lucha contra el narcotráfico que se emprendió durante el sexenio del presidente Felipe Calderón, donde no se pudieron ocultar los más de 80,000 muertos en todo su gobierno. Tan solo en los primeros 11 meses de gestión del presidente Peña Nieto, hubieron 17,068 asesinatos, es decir, 950 más que todos los registrados en el 2009. Incremento en la violencia que hasta septiembre de este año el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, seguía negando. Afortunadamente hemos podido bajar la violencia. ¿Qué es la violencia? Los enfrentamientos comunes que se daban en las calles, colonias, en las comunidades, en centros educativos, que se daban en cualquier lugar en muchas regiones del país. Pero las cifras otorgadas por el Sistema Nacional de Seguridad Pública indican que con Enrique Peña Nieto al frente del Ejecutivo se han incrementado 34% los homicidios, 73% los de forma culposa, 202% los secuestros y 128% las extorsiones, ello en comparación con los primeros 19 meses del gobierno anterior. Estos datos son reforzados por el INEGI, pues en 2013 indicó que la población de 18 años y más a nivel nacional manifestó que el tema de la inseguridad es su principal preocupación, con un 57.8%, seguido del desempleo con 46.5% y de la pobreza con 33.7%. Pero pocos son los que se atreven a hacer una denuncia. Según la reciente encuesta nacional de victimización, indica que el 98.3% de los delitos cometidos en 2013 no fueron denunciados, a pesar de haber afectado a 22.5 millones de personas. Lo consideran una pérdida de tiempo, pues el 53.2% de los pocos que lo hicieron aseguraron no pasó nada. Y el peor de los casos es que tampoco lo hacen por desconfianza a las mismas autoridades. ¿Quién debería estar en realidad en prisión? Ángel Aguirre Rivero, caracterizado como asesino desde la matanza de Aguas Blancas, desde el 12 de diciembre, y hoy en día vemos que ya se le ha hecho un hábito. ¿Por qué? Porque solamente se dedica a dar la orden de matar, sin considerar que estos hechos perjudican a toda la sociedad. Desconfianza manifiesta en esta reacción para el gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, como consecuencia del último acto masivo de violencia que ocurrió en nuestro país, el caso de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa. La gente pide justicia. Hago exhortos a las autoridades que vean estos actos tan criminales que están contra los deportistas de Chilpancingo. No es posible que todos nos pongan a pensar. El presidente Peña Nieto la promete. En el marco de las atribuciones del Gobierno de la República y del Gabinete de Seguridad, he instruido a sus elementos para que tomemos acciones, participemos en lo que permita el debido esclarecimiento de los hechos, encontrar a los responsables y aplicar de manera estricta la ley ante estos hechos. Y los propios funcionarios solo preocupados por la imagen internacional. Yo creo que México está de luto con esta situación y por supuesto el mensaje que mandamos a nivel internacional es gravísimo, la violación de derechos humanos en nuestro país y el uso de la fuerza pública vinculada al narcotráfico para asesinar inocentes, creo que es un mensaje grave que no podemos dejar pasar por alto. Empresarios y gobierno federal están en alerta por los tratados de libre comercio, importaciones, exportaciones, turismo y la economía del país, pues estos hechos de violencia han hecho que se pierdan alrededor de 4,000 millones de dólares en inversión extranjera directa cada año, según The Wall Street Journal. Pero esto no se resolverá si no detenemos este círculo vicioso, en donde influye el desempleo, la educación, consumo de drogas y la misma resolución de justicia por parte del Estado. Para Noticias TVC, Arturo Medina.
Cifras y casos alarmantes para millones de hogares que temen por su seguridad, pero también es cierto que la población víctima de un delito está acostumbrada a no denunciar, pues consideran dicho acto como una pérdida de tiempo, además de desconfiar de la autoridad. Por ello, Santiago Roel, especialista en temas de seguridad pública, ha puesto en marcha un semáforo delictivo cuya misión es valorar el estado de inseguridad que vive cada estado, además de buscar una reducción en la incidencia de estos casos. Al lado del doctor José Fernández Santillán, profesor e investigador del Instituto Tecnológico de Monterrey con reconocimiento internacional, nos acompañan para evaluar estos índices de violencia entre sexenios, así como el impacto económico y social que tiene la delincuencia en este momento. No se vaya, esto es Expedientes TVC. Estamos hablando de cada vez más muertos, como un cementerio. Y fíjate las percepciones, dice, qué bueno que no eran los muchachos, espérate, son 28 personas que también importan. Gracias por seguir con nosotros en Expedientes TVC. Estamos platicando con el fundador Semáforo Delictivo, Santiago Roel. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por invitarnos. Y el doctor, por supuesto, José Fernández Santillán, en su calidad de investigador y de analista también. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Encantado de compartir este espacio contigo y con Santiago. Ahora, hablemos de lleno. La gente tenemos una diferente percepción de la realidad con base en los estados en los que vivimos, pero también con base en los indicadores. A lo mejor los indicadores son más duros en cuanto a los índices delictivos en ciertos estados de la República, frente a la percepción que tenemos, pero también frente a la capacidad de denuncia o de recaudación de denuncias, ¿no?, por parte de las instituciones. Yo quisiera señalar lo siguiente. La gente, a mi manera de ver, percibe el problema delictivo por lo que le pasa. Primero, en su entorno, personal, familiar, de amigos, en la comunidad. Poco se entiende de estadísticas, ¿no? Pues lo que Santiago ha hecho es un trabajo espléndido, como ver, aparte de los árboles, el bosque, ¿no? Ahora, yo creo que junto con los indicadores tienes que ver cómo resolver el problema. Te cito un caso muy concreto. En todas las clases donde imparto lecciones, yo les pregunto a mis alumnos aquí en la Ciudad de México, ¿quiénes de ustedes, tú, tu familia o tus amigos cercanos no han sufrido delitos? Ninguno levanta la mano. Claro. Ninguno, salvo un caso muy concreto en el Estado de México, en la zona de Hacia Arboledas, en donde parecen vivir las familias de los ejecutivos de Santa Fe en otro mundo. Dicen, muchos levantaron la mano porque se están creando como islas de protección. Al ver que el medio se está problematizando, dicen, yo me cierro, me protejo a mí, a mi familia y mis negocios. Entonces, la cuestión es que una son los datos, otra es la percepción, como lo platicábamos fuera del aire con Santiago, y la cuestión es, creo yo, tomar conciencia ciudadana y ver qué podemos hacer, no solamente autoridades, sino autoridades y sociedad, para enfrentar un problema delictivo, porque los delitos, seguramente como nos explicará Santiago, saltan, ¿no? Porque las bandas delictivas tienden a ser flexibles. Cuando se les cierra un nicho, pasan a otro, o se van vinculando y se van asociando con otros, e incluso también se movilizan hacia otras regiones del país, regiones que no habían tenido problemas, después, como los corren, se dan a lo que se llama el efecto cucaracha, se mueven hacia otros lugares en donde no es tan fuerte la represión, ¿no?, ni la persecución del delito. Ahora, fue lo que hiciste, mapeaste por colores verde, amarillo, rojo. Sí, lo que hacemos nosotros es traducirlo, la estadística, que puede ser muy compleja, o si lo ves en tablas, muy complicada, pero lo hacemos de una manera muy agradable, muy fácil y muy entendible. Eso es lo primero. Tenemos varios semáforos, no nada más el delictivo, pero el delictivo pues nos gusta porque se mueve muy rápidamente y porque es uno de los temas que a la ciudadanía le preocupa más. Pero además le ponemos una meta, es decir, ¿contra qué me comparo? Me puedo comparar unos contra otros, me puedo comparar contra otros países y me puedo comparar contra mí mismo en el tiempo. Entonces eso hacemos una media y contra eso le ponemos una meta del 25%, que es una meta fuerte,
que es algo que ningún gobierno hace. Ningún gobierno se compromete con metas de resultados en ninguna de sus gestiones, ¿no? Es decir, entonces, los indicadores delictivos son bellísimos porque es un indicador de impacto, de algo, acción, resultado, impacto, y son bellísimos porque se mueven muy rápidamente. Cada semana puedes actualizarlos o cada mes, y te hablan de muchas cosas del sistema. Te hablan, sí, obviamente, de la inseguridad, pero te hablan también de otro tipo hay otros delitos que te hablan de problemas sociofamiliares, económicos, como podría ser la violencia familiar, la violación, las lesiones, que es un delito entre jóvenes, y claro, tienes los delitos de alto impacto, que es lo que la gente a lo mejor ve más, como podría ser el homicidio, la extorsión, el secuestro y el robo de vehículos. También nosotros lo catalogamos como un delito de alto impacto porque está relacionado con mafias. ¿Es un indicador? ¿De ahí pueden Es un indicador de desencadenarse? mafias, es un indicador de corrupción, porque las mafias trabajan con la autoridad. Yo tengo que proteger mi negocio, tiene suficiente rentabilidad el robo. Si yo fuera ladrón, yo me dedicaría a robar autos, pero tengo que trabajar en equipo con la autoridad para que me proteja, ¿no? Entonces es un indicador interesante. Y luego tendría robo a casa y robo a negocio, ¿no? Entre otros. No nos extendemos mucho en el semáforo, no queremos todos los delitos, y tratamos de traducirlo a que todo el mundo lo entienda. ¿Por qué? La gente está desesperada, la gente está atemorizada, la gente está enojada, y la queja es debilidad. Nos estamos quejando los mexicanos, pero la queja es una debilidad. Si a la queja yo le agrego datos e información, eso me da poder. Y eso es lo que queremos nosotros con el semáforo, que todo el mundo entienda para dos cosas: que se protejan y que le exijan resultados a su autoridad. Entonces, el semáforo no es algo muy agradable para los gobernantes. Nos hemos enfrentado muchas veces a temas difíciles con algún gobernador, con algún procurador. Pero bueno, nuestra fuente principal son las denuncias ante la Procuraduría. Tenemos otra fuente que son encuestas, y donde podemos convertir los datos estadísticos en datos reales. Por ejemplo, es decir, lo que es la cifra negra, lo que no se denuncia, no es igual por delito y obviamente no es igual por estado. Pero por delitos, cuando menos, podemos saber que si hablamos de robo a casa, habrá que multiplicarlo por 2, por lo general. Si salen 10 robos en mi estado o en mi municipio, para encontrar el dato real tendré que multiplicarlo por 2. O si estoy hablando de violación, tendré que multiplicarlo por 5 o 6 veces. O si estoy hablando de extorsión o secuestro, pues a lo mejor por más. Entonces, esos datos de conversión no habían salido, nosotros los extrajimos de la encuesta. Entonces, lo que tú haces en un fenómeno social, sea la delincuencia, otra cosa es datos duros, y tenemos muchos en México y muy valiosos. La gente a veces tiende a descartarlos. No, es muy valioso porque el sistema me habla con datos, y tengo encuestas que mido percepción, pero también la gente que ha sido víctima puede decirme qué tanto están denunciando, ¿no? Ahora, varía de estado a estado, porque hay estados en donde las cosas se complican más, donde están copados por el crimen organizado, quizás las policías están infiltradas, entonces obviamente baja la denuncia, ¿no? Esto hay que considerarlo. Nos llama la atención algunos estados en donde no checan los datos de una manera muy drástica con la percepción ciudadana. Por ejemplo, claramente Veracruz, ¿no? Veracruz es uno de ellos. Pero, mira, hay una cosa, hay eventos cotidianos, como los que decía Santiago, son asaltos en la vía pública, asaltos a las casas, habitación, robos de automóviles, que son locales. Pero hay grandes eventos que impactan a todo el país e incluso a nivel internacional. Exacto. Por ejemplo, lo que hoy está viviendo el país a nivel de impacto social, con la desaparición de 43 estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa, eso te pega en todos los lados, y además, también, no además, sino que partió de lo que sucedió en Guerrero, y más que en Guerrero, en Iguala. Entonces, realmente el propio presidente de la República dijo, aquí va el prestigio de México. Y el secretario de Hacienda dijo, esto puede afectar la percepción que se tiene de México a nivel exterior, ¿no? Porque es de tal naturaleza, los medios le han dado tal fuerza al evento, y no es para menos, que sí,
realmente son hechos delictivos de alto impacto que pegan a la sociedad mexicana en su conjunto. Tengo parientes familiares en los Estados Unidos, como creo que muchos los tenemos. Y lo primero que me dicen, aparte de cómo estás, oye, Guerrero, ¿por qué mataron, por qué desaparecieron a esos 43 muchachos? Entonces le tienes que hacer toda la explicación de que ahí había un alcalde que sale a relucir, José Luis Abarca, de que su mujer estaba, bueno, no solamente estaba, sino que es familiar de los dirigentes de los Guerreros Unidos, ¿no? María de los Ángeles Pineda, y entonces ahí se destapa una cloaca que es la vinculación de no solamente de las autoridades municipales, sino los policías, el cuerpo policíaco. Felipe Flores, el jefe de la policía local, estaba coludido con estos ampones, se llevaron a los muchachos, pero aparte mataron a 3 estudiantes, una mujer, un chofer y un futbolista, José, y aquello fue el acabose en Iguala. Ya está intervenido el municipio y ahora a ver cómo le van a hacer, cómo van a resolver el asunto. También muchos muertos, ¿no? Porque a raíz de eso fue la aparición de una cantidad importante de fosas que ahora sacan los restos y van ahora sí que a la fosa común. Sí. Entonces estamos hablando de cada vez más muertos, como un cementerio. Y fíjate las percepciones, ¿no? Dice, qué bueno que no eran los muchachos, espérate, son 28 personas que también importan. ¿Quiénes son? ¿Cómo los mataron? Yo creo, podemos pasarnos la vida hablando de evento en evento y todos son graves, pero el chiste es ver qué es lo que está pasando a nivel sistema, ¿no? Y bueno, si hubiéramos estado observando el semáforo desde hace años, pues sabes que está complicado Guerrero, ¿no? Ahora hay otras regiones que están complicadas. Entonces, pero a ver, por ejemplo, lo que pasa ahí, lo que pasó en Guerrero, hombre, nosotros lo vivimos en Nuevo León, estaban copadas las policías, estaban copadas las autoridades, y ahorita es Guerrero, y mañana es Oaxaca, y pasado mañana es Colima. Entonces, nos podemos pasar en la cronología de eventos, o podemos analizar esto desde un punto de vista sistémico y entender las causas y plantear soluciones, ¿no? Esa creo que es la propuesta del semáforo, entre otras cosas. ¿De qué te habla? Por ejemplo, hablando de desapariciones forzadas a raíz justamente de Ayotzinapa en Guerrero, empezamos a buscar esas cifras que nos indicaban en dónde está subiendo. Encontramos Colima, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, que habla justamente de esa separación entre la percepción y los datos duros. A lo mejor Guanajuato no lo registramos como un estado con un foco rojo, sin embargo, en cifras de desapariciones forzadas va al alza. Guanajuato, Querétaro, Veracruz, que es francamente una controversia en cualquier sentido, Tamaulipas y Chihuahua. Y en ese indicador, las desapariciones de hombres están vinculados principalmente a violencia y crimen organizado. A ver si Santiago está de acuerdo conmigo. Hay un corredor entre Oaxaca, Guerrero y Michoacán, en donde las bandas de narcotraficantes operaron y siguen operando. En Michoacán hubo una acción del gobierno federal muy importante contra los caballeros templarios, pero de ahí salieron, quiero interpretarlo así, a ver si estás de acuerdo conmigo, si están de acuerdo conmigo, salieron hacia Guanajuato, hacia el Estado de México, hacia Querétaro, pero el enfrentamiento de los caballeros templarios era con los de Jalisco. Otro dato, en Guerrero hay guerrilla, ¿no? Entonces, no hacen delitos que impactan a la sociedad, pero sí algunas bandas de narcotraficantes. Donde hemos visto, van tomando la plaza y se van adueñando de todo, y entonces pues obviamente te empieza a impactar. Santiago, perdón, tenemos que hacer una pequeña pausa. Nos quedamos con el sí y no y regresamos a la explicación de esto. No le cambien, estamos en Expedientes TV. Cuando las cosas empiezan a resolverse es cuando se dejan de echar la culpa unos a otros. Entonces, déjame terminar. Santiago, nos quedamos en un sí y no justo a raíz de este caso en Guerrero. Mira, mi perspectiva es totalmente diferente de lo que hacemos en el semáforo y tratamos de analizar el sistema. Nosotros vemos esto como un sistema. Claro, está lleno de tragedias y de otras cosas el sistema, pero tienes que llegar a una interpretación, a un análisis y a una propuesta de solución.
Ahorita estamos hablando de las cosas negativas, también hay ejemplos positivos en México que hay que destacar, como podría ser el caso de Sonora, el caso de Nuevo León y probablemente próximamente Sinaloa, si sigue trabajando Sinaloa bien. Nuevo León es muy interesante. Sonora llevamos trabajando con ellos más de 7 años y ahí es la voluntad política, la voluntad de un gobernador priista y luego de un gobernador panista, o sea, hasta cambio de administración aceptó. Dices que Sinaloa también puede registrar ese efecto positivo. Nomás déjame aclararte, pero esa es una voluntad política de los gobernantes en Sonora y esa es una excepción en el país, es algo que no tenemos. ¿Por qué estamos haciendo nosotros un movimiento que se llama Semáforo Ciudadano? Porque estamos soltando semáforos de cada estado porque no teníamos la voluntad política de todos los gobernadores en México para hacerlo. El caso de Nuevo León es sumamente interesante porque Nuevo León, el semáforo entra a voluntad de los ciudadanos con el movimiento Iluminemos Nuevo León. Entonces, a pesar de las autoridades, tenemos un semáforo delictivo, que no es otra cosa que una herramienta de evaluación por resultados, como lo hemos comentado, de acceso público. Y se nos complicó tremendamente Nuevo León, 4 carteles peleándose la plaza, como puede ser el caso de lo que sucede cuando se desata esta violencia en diferentes estados de la República, es porque hay un pleito entre carteles, hay un pleito entre mafias. Y eso fue lo que sucedió en Nuevo León. Muy bien, ¿cómo lo revertimos? Nuevo León es una historia de éxito, ha bajado radicalmente sus índices delictivos, fue un movimiento ciudadano, ¿cómo? Con un semáforo y un observatorio ciudadano independiente del gobierno, que mes a mes le metíamos presión al gobierno estatal y a los gobiernos municipales, sin meternos en temas escabrosos directamente, ¿no? Pero sí sabíamos que las policías estaban infiltradas, sabíamos que estaban copadas las autoridades por amenaza o por dinero, lo que tú quieras. Pero la presión constante de los ciudadanos a través de un observatorio y a través de una herramienta de medición y una encuesta fue lo que logró dar el cambio en Nuevo León. Nos tardamos, 2011 fue muy mal año. Obviamente hubo presencia de fuerzas federales, obviamente entró el ejército, etcétera, etcétera. Pero no necesariamente sucede lo mismo con la participación ciudadana, porque vemos, por ejemplo, Michoacán, que no necesariamente... Bueno, esa es una participación ciudadana extrema. Lo que nosotros estamos proponiendo es una participación ciudadana antes que sucedan esas cosas. Para eso es la medición, para saber cuándo se te están levantando las banderas rojas, los focos rojos, y actuar preventivamente, como puede ser el caso de Querétaro o Guanajuato, que pudieron haber... ¿Puedo hablar? Es otro ejemplo, ¿no? Por ejemplo, las policías rurales, las policías comunitarias, sin caer ya en el tema. Eso. Mira, lo que dice Santiago es los indicadores, que son fundamentales, pero también la colaboración de los ciudadanos y qué hacer con los gobiernos o qué hacen los gobiernos. Ahí es donde está la situación, porque Santiago decía, los ciudadanos tienen que exigirle a sus autoridades. Bueno, hay otros casos en donde no solo se exigió, sino se colaboró con ellos. Son dos cosas distintas. O el ciudadano frente al Estado exigiéndole, que es lo que estamos viendo en las manifestaciones, perdón que regrese a Ayotzinapa, pero es que es el momento. Fíjate cómo están. Ahorita las manifestaciones le están enfrentando al Estado y echándole la culpa, ¿no? Y no están actuando y se les dice que es una inacción, así es el concepto. Entonces, cuando las cosas empiezan a resolverse, es cuando se dejan de echar la culpa unos a otros. Entonces, déjame terminar. Entonces, los ciudadanos, en algunos casos exitosos, no digo que en todos, es cuando empiezan a colaborar con las policías. No en todos los casos se puede. Por ejemplo, en Michoacán no se pudo. Por ejemplo, en el caso de Valle de Bravo. En Valle de Bravo se levantaron los índices de una manera impresionante. Y entonces la gente que vive ahí o la que va de fin de semana, que es mucha, del Distrito Federal para allá, comenzaron a trabajar con las autoridades, pero además a vigilar también a las autoridades y a exigirle cuentas. Y entonces ahí, con indicadores como estos y con la actividad ciudadana que toma conciencia y que se pone a moverse y que no solo se exige, sino que trabaja en colaboración, es cosa que se pueden resolver. Esa es la fórmula del éxito. O sea, si nos quedamos en la queja
Y es muy común, la gente está muy asustada. Nos quedamos, la queja es impotente, ¿no? La queja te resta poder y le da poder al otro. Pero si a esa queja yo le agrego datos y le agrego fundamentos, y no tienen que ser perfectos los datos, ni tienen que ser completos, mucho menos académicos o esotéricos, no, datos sencillos, lo que tenga a la mano, le doy poder a la ciudadanía, le doy poder al movimiento. Y depende cómo estén las circunstancias, quizá primero enfrento y luego si veo voluntad política, porque obligué que hubiera voluntad política, trabajo en conjunto. En Sinaloa está trabajando en conjunto de la mano, en Nuevo León ya también, pero hubo un momento de enfrentamiento, hubo un momento que teníamos al gobernador en contra del semáforo y del observatorio, y ahora él mismo se aplaude que él es el que estaba a favor de todo esto. Pues no fue cierto, pero no nos importa. Lo importante es que se logró el resultado deseado. Sonora es diferente, pero lo que aprendimos ahí en México, y es valioso porque son historias replicables, y lo que estamos tratando de replicar en todo México es un sistema de evaluación muy sencillo, entendible por todos, llámese semáforo o llámese otras herramientas. Nosotros proponemos el semáforo, encuestas y observatorios ciudadanos en el nivel que se pueda. Puede ser un observatorio ciudadano en mi centro de trabajo, puede ser en mi colonia, puede ser en mi municipio y puede ser en mi estado. ¿Qué necesito? Datos. Nosotros proporcionamos los datos desde el semáforo delictivo porque estamos financiados por ciudadanos y este es un proyecto social para lograr esa participación ciudadana organizada, inteligente y fundamentada con... Entonces, aparte de los hechos, como empezó la plática, aparte de los hechos y la experiencia, es muy útil agregarle indicadores fáciles de entender y que presionen a la autoridad. La autoridad generalmente rinde cuentas sobre actividad. Tengo más patrullas, tengo más policías, tengo esto, tengo lo otro, invertí. Eso no nos sirve. A los ciudadanos somos expertos ciudadanos y lo que queremos son resultados. Y eso sí presiona a la autoridad. Y nosotros llevamos 20 años trabajando en esto, lo entendemos bien en México y vemos cómo llegan genuinamente preocupados el alcalde, el director de la policía, el gobernador, el procurador, cuando su semáforo está en rojo. ¿Qué pasa con ese mapa, por ejemplo? El Este es un índice mapa de interesante, homicidios. no es de este año, es del año pasado, son datos del año pasado, pero es un mapa que se nos ocurrió a nosotros. 2013, en comparación del 2012, subieron. No, estamos comparando los datos del 2013, pero dos indicadores relacionados es el total de homicidios en México y por estado. Responde a la pregunta, ¿cuántos de esos homicidios son ejecuciones tipo mafia, tipo narcomenudeo? Entonces, ¿Narcomenudeo o narcotráfico? Mira, nosotros en base a este mapa entendimos muchas cosas y hay muchas regiones. El principal problema, el más violento, no es el mercado de exportación. La violencia del mercado de exportación es la que tuvimos en los 90. Sí. La que estamos enfrentando actualmente es el narcomenudeo. Y la exportación es muy inteligente, es muy corruptor, corrompe autoridades norteamericanas, corrompe autoridades mexicanas para pasar la droga, ¿no? Pero no le interesa conflicto, eso le echa a perder el negocio. Claro. Salvo que se peleen dos bandas por una pasada, ¿no? Pero no tiene nada que ver Morelos o Cuernavaca o Torreón o Monterrey o Jalisco o cualquier otro de estos estados en el mercado de exportación. Y esto te habla que tienes el 90, el 70, el 80, a nivel nacional el 62% de total de homicidios son ejecuciones del narcomenudeo fundamentalmente. ¿Encabeza Zacatecas? Zacatecas es un caso extraño porque además no cuadra la contabilidad porque son dos fuentes diferentes. Una es la Antia-Consultores, que nos pasa los datos de ejecuciones, y otra es el Sistema Nacional con denuncias. Entonces tiene más ejecuciones de lo que aparenta de tener de homicidios, no cuadra, ¿no? Unos están contabilizando muertos y otros hechos. Pero sí te habla, los que están en rojo están arriba de la media nacional. Veracruz es un caso, Morelos, Sinaloa, que además en otro, Sinaloa, Morelos, Jalisco. Entonces te habla de la violencia, te da muchas cosas, pero te habla de la violencia del narcomenudeo y te habla de algo más interesante. ¿Qué pasaría en México si tomáramos el control del mercado de las drogas? Si de alguna manera desapareciéramos el mercado negro o le diéramos otro tratamiento, ¿qué pasaría con...? Pues bajaría la violencia en México en un 60, en un 70, en un 80 y hasta un 100%. Ahí, sobre eso quiero complementarlo con lo siguiente. Los cárteles de la droga en México, 80, quizás 90% de los capos son sinaloenses. Entonces, para seguirle el rastro al narcotráfico, necesariamente tienes que
meterte a analizarlo sociológicamente, aparte de estos datos cuantificables, y sobre todo en 2 municipios, Navolato y Badiraguato. Bueno, ¿qué pasó? Que el primer cártel no se llamó así, sino se llamó el Cártel de Guadalajara, en donde estaban aquellos legendarios o los históricos, Félix Gallardo, Don Neto y Caro Quintero. Entonces, luego trabajaron juntos y luego se separaron y dijeron, nos dividimos el territorio nacional porque ellos tienen jefes de plaza. Y arriba, en Tijuana, ¿quiénes fueron? Los Arellano Félix, parientes del señor Félix, ¿no? José, perdón, tengo que hacer una pequeña pausa. Sí. Cada vez que entramos a lo más interesante nos detiene el corte comercial. Vamos y regresamos con ustedes. No le cambien. Sí. Gente, cuando habla de legalizar las drogas, cree que ahora se van a vender por las empresas. A ver. Ahorita, un momento, los manejan las mafias. Gracias por seguir con nosotros en Expedientes TVC. José, estabas haciendo una explicación, mapeo, ¿no? sí. Sinaloa, ahora ya nos fuimos a la parte de Baja California. De arriba, porque los pasos de frontera son los más importantes para el trasiego de droga. Entonces, Ciudad Juárez con Amado Carrillo y los hermanos, ¿no? Y de aquel lado Juan García Ábrego en el Golfo, el Cártel del Golfo. ¿Qué fue lo que pasó? Que el Cártel del Golfo contrató a un grupo de exmilitares, desertores, y se convirtieron en los Zetas, ¿no? Y eran expertos en lucha. Sanguinaria. Sí, una historia sanguinaria. Y los Beltrán Leiva eran y trabajaban con el Chapo Guzmán. Entonces, el problema fue cuando empezaron a pelearse los 4 principales cárteles, es decir, Sinaloa, Tijuana, Juárez, el Golfo, y luego los 2 derivados, que son los Zetas y los Beltrán Leiva, que crearon un supercártel. Entonces después se dividieron las rutas. Y por ejemplo, tenemos que los Guerreros Unidos abajo en Guerrero, y los Rojos son derivaciones que se pelearon con los Beltrán Leiva, ¿no? Entonces se dividen las influencias de los Zetas y del Cártel del Golfo hacia toda esta ruta que pasa a través de Texas, la otra que va en Juárez, etcétera. ¿Qué ha pasado con esas familias, para terminar? Que los Arellano Félix se pulverizaron, los agarraron, algunos se mataron y otros fueron a la cárcel. Los del Cártel de Juárez, el último que agarraron, el Viceroy, Vicente Carrillo Fuentes, es el último de la dinastía, y los del Cártel del Golfo. Por lo menos de esa etapa. Sí, de esa etapa. Entonces, lo que hay datos es que esos cárteles, cuando empiezan a perder a las cabezas, empiezan también a difuminarse, y eso es lo que dijeron nuestras autoridades cuando empezó el sexenio, que en vez de heredar a 7 cárteles fuertes, ahora tenemos 70, pero actuando contra la población en asaltos como estos. Entonces, ¿cómo combatirlos? Ahí está el gran problema. Y en ese mapeo me parecía interesante que decías, por ejemplo, si tomáramos ese mismo mapa y los índices de homicidios vinculados al crimen organizado, al narcotráfico, y quitaras ese ingrediente, los índices bajarían de manera Sí, mira, hay 3 causas después de mucho práctica, porque lo de nosotros no deriva de libros, lo de nosotros es experiencia. Y directamente nosotros tenemos mucha plática directa con directores de policía, con comandantes, con secretarios del ayuntamiento, con alcaldes, con ciudadanos, con ministerios públicos, en los estados que nos toca interactuar, no te digo que en todo México, ¿no? Pero identificamos 3 causas fundamentales de la violencia en México, ¿no? Porque hay que entenderlo. Uno son las causas sociales, ¿no? Es decir, hay falta de oportunidades para jóvenes. Ese es un tema de largo plazo, lo empieza a plantear el gobierno federal. Mucho de lo que plantea el gobierno federal es del modelo que nosotros creamos en Sonora, que es trabajar transversalmente desde lo social para enfrentar los indicadores delictivos. Y es muy interesante porque los indicadores delictivos te hablan de muchas cosas. Entonces, juntas
a todo el ayuntamiento o a todo el gobierno, mujeres, deportes, cultura, y tratas de paliar las desigualdades y la falta de oportunidades específicamente en jóvenes en riesgo. Ese es un tema de largo plazo, funciona bien. Desempleo, falta de educación. Falta de educación, a lo mejor vengo de un hogar violento, salgo al barrio y es violento. Migración. A lo mejor ya no puedo, en algunos casos migración, a veces no tengo oportunidad, ya no puedo seguir estudiando, es decir, la vida me ha bateado desde que nací. Y viene alguien y me ofrece un trabajo, ¿no? Y ese alguien y una oportunidad de ser empresario, y ese alguien es el narcomenudeo, ¿no? Entonces me jalan con el atractivo de que pues, no tengo que robar casas, puedo ser empresario, puedo ganarme unos 500 mil pesos a la semana, pero... Empresario en el mejor de los casos, porque también son pequeños sicarios resguardados en el límite de la edad. Viene el dulce envenenado porque tengo que defender con violencia el territorio, eso no lo sabía. No es que yo sea violento, es que yo pues, quería una oportunidad de ser empresario, me ofrecen esta, me dan su confianza, pero tengo el negocio, todos los mercados negros se defienden con violencia, por lo mismo, o sea, desde origen. Entonces, ese es los jóvenes en riesgo y las desigualdades sociales hay que cuidarlas en largo plazo. El otro tema es el mal gobierno, y la gente lo tiene muy claro, ¿no? Si no hay confianza en el Ministerio Público, en las policías, porque están coludidas, o son corruptas, o son raterillos, ni siquiera a veces lo grande, pero pues no me dan confianza para presentar una denuncia, para quejarme ante la policía, para llamarle a la policía. Nosotros encuestamos todo eso. 50% de la gente no le habla a la policía por desconfianza, etcétera. Entonces, mal gobierno, ¿cómo lo resuelvo? Pues con las fórmulas que hemos encontrado en el mundo, que es rendición de cuentas y ciudadanía organizada, que es lo que planteamos. Oye, perdón, 50% de la gente que no le habla a la autoridad, pero no solamente es el hecho de no llamarle, también es el bajo nivel literal de ejecución, ¿no? Porque a lo mejor se denuncia poco, claro. Y de eso poco que se denuncia... Bueno, esa es la siguiente pregunta en la encuesta. Les decimos, bueno, y los que sí llamaron, ¿qué opinan? Pues muy mal el 80%, porque no nos atendieron bien o porque no se resolvió, etcétera. No hay condenas ejecutorias tampoco. Sí, ahí bueno, pero ahí va más largo el tema. Pero estamos analizando las 3 causas de la violencia y no quiero perderme. Factores sociales, mal gobierno. Ese se resuelve con rendición de cuentas y participación ciudadana. Es lo que proponemos desde el semáforo delictivo. Y hay el tercer tema, que es la regulación del mercado de las drogas como una estrategia económica para desaparecer el mercado negro de la droga, y desaparecería pues, en gran parte la violencia. No toda, no todo el problema, pero gran parte, más del 50% cuando menos, de la violencia y de la corrupción. Que son las 2 fuentes de corrupción y de violencia, es el mercado negro de la droga. ¿Así lo consideras tú? Bueno, quiero comentar las 3 causas que dijo Santiago. 1, la cuestión social. Después de, ponle, desde 1982 para acá, tenemos una política económica que ha privilegiado la concentración del ingreso. No es casualidad que en este país tengamos al hombre más rico del mundo y la mitad de la población en pobreza, o más en pobreza, con todos los dramas sociales que ello implica, uno de los cuales es precisamente la violencia, la delincuencia, pero hay más, ¿no? Está, por ejemplo, la ignorancia, la falta de oportunidades, otros delitos no mencionados en este esquema, que son internacionales y catalogados por Naciones Unidas, como el tráfico de órganos, la trata de personas, la exportación de especies animales ilegales, o sea, exportación ilegal de animales, el tráfico de armamento, ¿no? El manejo de armamento, que por ahí estuvo la operación esta de Rápido y Furioso, las cuestiones de manejo de material nuclear, son 22 por lo menos delitos, algunos de los cuales están aquí, otros no. Santiago ya nos ha dicho, estos son los de impacto social, pero hay otros más, y también México se ha vuelto tierra fértil para que en este drama social que estamos viviendo, merced a una política económica neoliberal en que dijeron el mercado es lo que cuenta, y ya vimos que el mercado es un productor neto de desigualdades. Entonces, cuando tú no les das oportunidades, salud, vivienda, alimentación, casa, deporte, cultura, a que la ya son como lujos, ¿no? Así es, ya son como lujos. Entonces, tienes estas derivaciones. Luego, la cuestión de
Los indicadores de justicia, ¿no? No, los Mal indicadores gobierno, de mal gobierno. gobierno. Mal gobierno, Mal bueno, gobierno. pues el mal Sea gobierno justicia, sea procuración de justicia, es corrupción, pero también puedes tener dos polos igualmente perniciosos del mal gobierno. Ineficacia Por y exceso, que son los tiranuelos, y que pueden ser desde los presidentes municipales que matan ellos mismos, como parece que fue el caso de José Luis Abarca contra Arturo Hernández, sabían que lo había matado él mismo y no hicieron nada, hasta los que no pegan por exceso, sino por defecto. Es decir, que no hacen nada, como a mi parecer es el caso de Guerrero, donde el gobernador está ahí, pero no atiende a los problemas, es incapaz de resolver el problema y se le está viniendo, ya está la ingobernabilidad ahí. O sea, cuando nosotros hablamos de mal gobierno, es la cuestión de la ingobernabilidad. Ingobernabilidad, ¿qué quiere decir? Falta de dirección hacia dónde vamos todos como comunidad, falta de atención a las demandas sociales, falta de formación de garantizar el orden público. Eso es lo que nos preocupa. Y que lo grave es que tiene que entrar el gobierno federal con sus instituciones federales a Pero tomar el también orden y la dirección no hay garantía, de los estados. Yo el mal gobierno lo veo mucho más amplio. Yo me dediqué muchos años a la reforma administrativa. Y mal gobierno puede ser cosas muy sencillas, malos servicios. O sea, hay dos problemas, corrupción e ineficacia. A veces te cuesta más la ineficacia, ¿no? Entonces, ¿cómo corregir eso? ¿Cómo mover al sistema en la dirección correcta? Es con participación ciudadana. Pero es un mal síntoma per se que tenga que entrar el gobierno federal cuando hay un Claro, orden de gobierno pero establecido también no le puedes, a nivel estatal. pero el origen va más atrás. ¿Cómo es posible? Uno, que tú quieras resolver un problema de salud, como es la adicción o el consumo de drogas, con policías. Dos, que se lo encargues a las policías municipales que viven ahí y sus familias viven ahí, van a ser amenazadas. Pues si fuéramos los tres policías municipales, pues nos iríamos del otro lado por miedo, si no por corruptos, por miedo. O sea, está mal planteado desde México, desde una política pública el problema, siguiendo una política norteamericana que ha fracasado en todo el mundo, empezando por Estados Unidos, y que los vientos están cambiando, y que lo único que necesitamos, bueno, pues ¿cuántos muertos más necesitamos en México para entenderlo y para tomar una decisión racional? Porque si seguimos haciendo lo mismo, pues vamos a tener más de lo mismo. No más que aquí hablamos de, la gente cuando habla de legalizar las drogas cree que ahora se van a vender por las empresas. A ver. Ahorita las manejan las mafias. Y la opción que piensa la gente es, ahora la van a manejar las empresas, tampoco nos gusta esa opción. Hay una tercera vía muy racional que ha funcionado bien en varios países, que es el control por parte del Estado. Por ejemplo, en Suiza, te pongo el ejemplo, en Suiza te regalan la heroína, tú te inscribes en el programa y vas y te la aplicas y es de buena calidad. Y nada más te exigen como buenos suizos que sigas trabajando y que te mantengas a ti mismo porque no te van a andar manteniendo, ¿no? ¿Tú estarías a favor? ¿Perdón? ¿Estarías a favor? Pues los resultados se están... habla de... Olvídate lo que yo opine, los resultados están a favor. ¿Qué pasó? ¿Subieron o bajó el consumo de heroína? Bajó. ¿Por qué? Porque los jóvenes dijeron, guácala, ¿no? Tener que ir a una clínica para que como enfermo me pongan, pues no le entro a la heroína. Dos, bajó el 60 o 70% del crimen relacionado con esto, desde las bandas que se peleaban, los jóvenes que tenían que robar para obtener la droga o prostituirse, niños y niñas o mujeres y jóvenes. Todo eso desapareció, tú desapareciste la causa del problema, el mercado negro, y se resolvió. Es un tema interesante porque ahora hablamos mucho de la legalización de la marihuana. No, también puede serlo con heroína. Y el gobierno ya controla, morfinas, ya controla medicamentos, etcétera, etcétera. Entonces, creo que es una opción muy viable, muy de corto plazo. Ponerse a prueba, discutirse, no es un tema para el presidente, es un tema para el Congreso. Y ponerse a prueba como lo hicieron los suizos. Los suizos no empezaron, es decir, de 0 a 100, no. Oye, lo pusieron a prueba en unos cantones, funcionó y lo extendieron a todo el país. Y lo mismo está sucediendo en Colorado y lo mismo está sucediendo en... Entonces, aunque son contextos totalmente diferentes. Totalmente diferentes y a lo mejor, mientras en Suiza te lo regalan, que esa pudiera ser la solución, la droga no es cara, te la puede regalar el gobierno, protegiendo a los jóvenes que actualmente no están protegidos. Actualmente te ofrecen la droga en la primaria, en la secundaria, en la prepa, en el antro, en cualquier lado, protegiendo a los jóvenes que son los que nos interesa proteger, y ya si eres mayor de edad, bueno, pues ya sabrás. Y protegiéndolos también de la violencia, porque son las principales víctimas de esta violencia. Entonces, me sorprende que teniendo dos vías de largo plazo, buen gobierno y social, nos vamos a tardar mucho en estas. Y esta teniendo la de poder tomarla en la mano y resolverlo en 1 o 2 años,
fundamental. No estemos discutiendo este tema a nivel nacional. Vamos a discutirlo, pero primero tenemos que hacer una pequeña pausa comercial y volvemos con ustedes, no le cambien. A mi manera de ver, es necesario. Porque Mira. si tú lo... Por favor, si a mí me dicen, en México se va a legalizar... Gracias por seguir con nosotros aquí en Expedientes TVC. Santiago Roel y José Fernández, gracias por estar aquí con nosotros. Entramos a la última parte del programa. Esta tercera vía, Sí. la legalización, Eso. la administración. A ver, decía cuando Santiago entró que estaba comentando el aspecto social, el aspecto del mal gobierno. Mal gobierno puede ser por exceso o por defecto. Y la tercera es la posible legalización de las drogas, no solamente de la marihuana. Pero ahí necesariamente entramos en un terreno en el que México no puede actuar solo. Es el asunto internacional. Yo no estoy de acuerdo con eso. Sí, Depende cómo lo sí, analices. sí, todos, excepto quizás Santiago, pero todos los No. especialistas con los que he platicado, Leoluca Orlando, especialistas tanto prácticos como estudiosos, te señalan que es necesario que haya un acuerdo internacional para combatir al narcotráfico. Eso es posponer el problema. Eso posponer el problema. es indudable. A mi manera de ver, es necesario. Porque Mira. si tú lo... Por favor, si a mí me dicen, en México se va a legalizar la droga, porque tú legalizas marihuana, pero no legalizas cocaína o heroína o las otras muchas que hay, porque también en esto, en el consumo, saltan, ¿no? Las preferencias en Estados Unidos, ya la cocaína se está consumiendo, sí, pero se están dando pasos a otras drogas sintéticas. Entonces, tiene que haber un acuerdo internacional, o por lo menos no sale sobrando que la lucha contra la delincuencia sea internacional, Eso sí. ¿no? Entonces, lo nacional sí es importante, porque si tú aíslas a México en un mundo globalizado, aquí ya están actuando las bandas delictivas de muchos lados. Ya estaban los colombianos, los rusos, los de Europa Oriental, españoles, norteamericanos, tienen amplios lazos con los Estados Unidos. Y están entrando por muchos lados. Cuando ven que un país se debilita en el combate a la delincuencia, creo yo es necesario, urgente, imperativo, que también entre el marco internacional. No es ocioso que los países estén reuniéndose para enfrentar desde sus gobiernos, desde los acuerdos internacionales, incluso las organizaciones internacionales, a la delincuencia, y también están discutiendo en pros y contras de la legalización. Yo sinceramente no veo cómo México pueda legalizar la droga por sí solo. Incluso entre los estados de una misma nación, ¿no? Ahí ese es como un área donde el crimen organizado puede mermar. De los mitos, y no porque los manejen los analistas de México, que a veces no le entienden al tema, hay varios mitos, ¿no? Uno, que el problema es la exportación, mentira, es el narcomenudeo, y ese es problema nuestro, no es de los norteamericanos. Dos, que tiene que ver, obviamente ayudaría a que fuera un esfuerzo internacional, pero si nos vamos a esperar a eso, pues nos van, ¿cuántos muertos más quieres? Pero esa diferencia de encanta- legislaciones... No pasa nada, Uruguay lo acaba de hacer, ¿no? Lo hizo con la marihuana, pero yo estoy de acuerdo con José, hay que hacerlo sobre todo las drogas. O sea, todas, ¿por qué excluir unas y unas? Lo hacen porque políticamente es más viable la marihuana porque es la droga más noble. Pero si Suiza lo hizo con la heroína, hombre, y curiosamente lo que van desapareciendo son las drogas más dañinas, como cuando el alcohol, cuando estaba prohibido el alcohol, pues te tomabas, no sé, y te quedabas ciego, ¿no? Se legaliza el alcohol y se maneja, y nadie se mata por el alcohol, se matas por tomártelo, pero no por comprarlo. Es un tema de México y para México. Que los norteamericanos quieran controlarnos políticamente con este tema, que es una de las teorías, que los norteamericanos quieran vender armas, que los norteamericanos se opongan porque la industria carcelaria es muy importante en Estados Unidos, bla, 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 o que traen algún rollo, como les encanta, una bandera para estar con el control político. Ok, ese es el problema de ellos. El problema nuestro es por qué lo seguimos. ¿Por qué estamos siguiendo una política equivocada de darle porque es lo que está pasando, le estamos dando el mercado a las mafias? Entonces,
pues tú mismo estás fortaleciendo las mafias. Si es un problema de salud, si a ti te duele la muela, tú vas a ir con un policía, pues no vas a ir con un doctor, ¿no? Entonces, no sé por qué seguimos creyendo que para un dolor de muelas necesitamos un policía. Vamos a tomarlo como lo que es un problema de salud. Obviamente va a haber presión y un tema económico. Quienes mejor entienden esto son los economistas. Hay premios Nobel en economía que lo propusieron desde hace muchos años, entre ellos Milton Friedman. Pero, con el que no estoy de acuerdo. Bueno, pues no estarás de acuerdo tú, pero hay que analizar, no es que estemos de acuerdo tú o yo, Pepe, o sea, tenemos que analizarlo en el Congreso de una manera racional. Eso Hoy sí. por hoy, estos índices delictivos sí está impactando en materia te causa económica. El 60-70% de la violencia, te ahuyenta el turismo, te provoca que tomen la plaza, que se metan a secuestros, a violaciones, a otros delitos. Turismo, inversión también. Pues claro. Crecimiento económico. Ahí voy. Te pegan desarrollo. 1 o 2 puntos del PIB. Entonces, te está afectando directamente la economía, te está afectando el bienestar de la sociedad. Yo no veo qué estamos esperando para no discutirlo en el Congreso. A ver, no entiendo. Yo creo que aquí nadie sale sobrando en el combate a las drogas, ni los analistas, ni la colaboración internacional, ¿no? Eso por un lado. Por el otro, decían que México tiene 4 grandes entradas o billetes verdes: el petróleo, las remesas, el turismo y la droga, ¿no? El petróleo se está cayendo el precio. Las remesas también, por el asunto de la baja en los niveles de empleo en los Estados Unidos. El turismo, pues con la imagen que México había ganado y que está perdiendo rápidamente, por lo de Ayotzinapa, pues también eso cuenta, es percepción. Si dejamos el asunto en manos de los narcotraficantes y lo que importa y lo que implica el dinero del ingreso del narcotráfico, nuestra economía se puede narcotizar, ¿no? O se puede volver una economía en donde el lavado de dinero sea importante, sea uno de los columnas que lo sostenga, y entonces nuestro destino como nación, como civilización, como república civilizada va a estar muy Para cerrar, difícil. Un momento coyuntural, sin duda, partiendo de estos datos sobre los índices de seguridad, solamente tomando ese indicador, cómo está afectando en los niveles de calidad de vida de la gente, de seguridad, de salud, incluso en el tema económico, por estos ingresos que estamos hablando. Para concluir, ¿qué quieren agregar? Pues mira, aquí andamos con rollos analíticos, la gente está desesperada, la gente está enojada y no sabe qué hacer. Nuestra propuesta es muy sencilla, viene de la experiencia, le estamos dando datos a través de este movimiento Semáforo Delictivo, tenemos ya muchos seguidores en la página Semáforo Delictivo, tenemos la herramienta que todo el mundo lo puede accesar y con ella empezar a agregarle poder a los ciudadanos. Nos ha resultado en varios estados de diferentes maneras, en algunas, como decía José, colaborando con la autoridad, en otros no, enfrentándolos. No importa, eso los ciudadanos saben medirlo. Pero agregarle, además de la anécdota, por ejemplo, yo veo que José es muy rico en anécdotas, nosotros nos vamos al análisis, agregar un poquito de análisis, algo y datos para que la gente tenga más poder en esto y no se quede en queja. Insisto, la queja es impotencia, la queja con datos es poder. Y eso es lo que proponemos para ir resolviendo cuando menos un tema, que es el del mal gobierno, a través de la rendición de cuentas y a través de la participación ciudadana, no solo en Nuevo León, que lo logramos, o en Sonora, lo queremos para todo México, y esa es la invitación, que se sumen los mexicanos, si no con otra cosa, viendo el semáforo. 2, el siguiente grado de involucramiento sería, comparto con mis amistades de redes sociales, o 3, me voy a formar un observatorio ciudadano, en donde puedo enfrentar a la autoridad, pero también puedo empezar a trabajar con la autoridad dependiendo. Puedo presionar a la autoridad. Se requieren este tipo de herramientas en todos los fenómenos. Hace rato hablamos muy a fondo de lo social. Bueno, hay indicadores, tenemos también el semáforo social, tenemos semáforo de corrupción, etc. Entonces, creo que eso es lo que está faltando en la receta México, porque están preocupados los ciudadanos y hay que darles este tipo de herramientas. José. Bueno, lo que hemos visto con Santiago es uno de los indicadores, hay muchos, de lo que es los delitos. Hay
cantidad de despachos de analistas y de consultores, ¿no? Es uno de los tantos. Y los números se ayudan, pero no hay que ritualizarlos, ¿no? Y la cultura no es anécdota, es cultura y sirve. A los únicos que no les servía y la odiaban eran a los nazis, y vieran cómo les fue. Entonces, desde la cultura, el propio Antonio Gramsci lo decía, es como se pueden hacer los grandes cambios, con la educación, pues, para decirlo. Educar al ciudadano, eso es una vía. La educación ciudadana es a lo que le tenemos que apostar todo, y los medios de comunicación es y deben desarrollar una tarea fundamental, y te felicito por este espacio. Muchas gracias. Educación y participación, ¿no? Educación y participación y políticas públicas, que es un concepto que no mencionamos. Políticas públicas, acción de gobierno. Que también lo traías en tus temas, ¿no? Mal gobierno. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en Expedientes TVC. José Fernández y Santiago Roel, gracias. Y bueno, ya saben, redes sociales, Facebook, Twitter. Así es. @JF Santillán. Semáforo delictivo en YouTube, semáforo delictivo en Facebook, @semáforo delictivo en Twitter, semáforo.mx, nuestro website. Noticias TVC, y nos vemos la próxima. Pásenla.